Dharma Chongquan. Basarse en la convicción y voto para entrar en el sendero del Buda es un método placentero y que depende del poder del otro. En los sutras y tratados del gran vehículo se describen muchas de tales técnicas, pero una de las más especiales y apreciadas es la recitación del nombre del Buda Amitabha para renacer en la tierra de la felicidad máxima, Sukhavati en sánscrito. En esa tierra, ubicada al occidente, más allá de 10.000 millones de tierras de Buda, se halla el Buda Amitabha exponiendo y enseñando el Dharma en este preciso instante. La conducta de los Budas es idéntica y no es posible establecer diferencias de superioridad respecto a sus virtudes y el poder de sus votos. Entonces, ¿qué tiene de especial la tierra pura de Amitabha? Aunque todos los Budas son excepcionales con propias características, en esencia, estas no se contradicen, porque en el reino del Dharma, que es único e igualitario, todos los Budas enseñan la misma vía. Los sutras del gran vehículo describen ampliamente las tierras puras en las 10 direcciones, promoviendo sus respectivos senderos fáciles. Pero realmente, la tierra pura de Amitabha es la más elogiada y glorificada. Vamos a aprender con profundidad la tierra pura del Buda Amitabha. Namo Pho. Buenas tardes a todos. Hoy es el 17 de octubre del año 2020. Estoy aquí en New Jersey, Estados Unidos. Voy a empezar hoy a introducir y también explicar más sobre el sendero fácil, la práctica de tierra pura. ¿Okay? Entonces les voy a leer a lo que yo ya posteé en 29 de septiembre, ¿okay? Sobre la técnica. Basarse en la convicción y voto para entrar en el sendero del Buda es un método placentero y que depende del poder del otro. Okay. Eso es, voy a explicar frase por frase del Dharma Chongquan. De las tres esencias del gran vehículo, cuáles son convicción y voto, compasión y sabiduría, el sendero fácil, ¿okay? Es un método placentero y que depende del poder del otro. Dice placentero porque es como uno tiene que tener alegría, la voluntad de querer renacer y conectarse y alinearse con cierto Buda y su tierra pura. Y por eso dice que es un método placentero. ¿Qué es un método no placentero, sino un método más duro o más de desapego? Sería la práctica de las impurezas, de la repugnancia de las impurezas del cuerpo. Eso no hay duda. Cuando uno practica ese tipo de técnica es para desapegarse del cuerpo. ¿Okay? Y entender que este cuerpo siempre está como procesando
con impurezas, cosas desagradables, sudando, la orina, todas esas cosas. Entonces, eso sería como un método opuesto, contrario a lo placentero. ¿Ok? Y, sí, y que depende del poder del otro. ¿Ok? Cuando nosotros practicamos los 37 factores de la iluminación, de acuerdo con vehículo de Sravaka, estamos enfocados en el desarrollar el poder propio de uno mismo. Es decir, uno no, ah, no no depende o pone fuerza o convicción en un poder que es del otro, ajeno, fuera de uno mismo. ¿Ok? Entonces es cuestión de enfoque, porque aunque uno está practicando en el vehículo de Sravaka, o también llamado los Dharma común a los tres vehículos, que es el vehículo de la liberación, uno todavía tiene un aspecto de refugio en triple joya, Buda, Dharma y Sangha. Y no es que no hay ningún aspecto fuera de uno mismo, ¿ok? Pero el enfoque, ¿dónde está? En uno mismo. Pero en la práctica del sendero fácil o de la rememoración de nombres de Buda o de tierra pura, hay ese aspecto. El enfoque está en el poder del otro, del Buda o del Bodhisattva, y de ahí uno trae esa fuerza y lo convierte en una fuerza propia. ¿Ok? Es cuestión de enfoque. ¿Ok? Sigo leyendo la frase. En los sutras y tratados del gran vehículo se describen muchas de tales técnicas, pero una de las más especiales y apreciadas es la recitación del nombre del Buda Amitabha para renacer en la tierra de la felicidad máxima. Y la palabra en sánscrito de ese nombre de esa tierra es Sukhavati, ¿okay? Que significa felicidad máxima. En esa tierra ubicada al occidente, ¿okay? Más allá de 10.000 millones de tierras de Buda, se halla el Buda Amitabha exponiendo y enseñando el Dharma en este preciso instante. Es decir, esta técnica, tierra pura en Sukhavati, está hablando de, hay un Buda que se llama Amitabha, que está en este momento exponiendo y enseñando el Dharma, ¿okay? En su tierra pura. Y la técnica es para que nosotros, a través de esta técnica, podemos renacer en esa tierra pura. La conducta de los Budas es idéntica a establecer diferencias de superioridad respecto a sus virtudes y el poder de sus votos. ¿Okay? Es decir, todos los Budas, al llegar a la iluminación perfecta, son idénticos en sus virtudes. ¿Ok? Y no hay diferencia en cuanto a sus virtudes. ¿Ok? Entonces, ahí la pregunta, entonces, ¿qué tiene de especial la tierra pura de Amitabha? ¿Okay? Y la respuesta es, aunque todos los Budas son excepcionales, con propias características, en esencia, estas no se contradicen, porque en el reino del Dharma, que es único e igualitario, todos los Budas enseñan la misma vía, ¿ok? La misma vía hacia la liberación, hacia el estado de nirvana, ¿ok? Pero en su estado causal, ¿ok? Y es un término en budismo, etapa o estado causal, ¿ok? Significa que antes de ser Buda, en su estado como de practicante bodhisattva, diferentes Budas hicieron diferentes votos, ¿ok?
y por eso son diferentes en sus votos, de qué es lo que querían cumplir al llegar a la iluminación. ¿Okay? Los sutras del gran vehículo describen ampliamente las tierras puras en las 10 direcciones, promoviendo sus respectivos senderos fáciles. Pero realmente la tierra pura de Amitabha es la más elogiada y glorificada. ¿Okay? Existen 3 características distintivas manifestadas por el Buda Amitabha. La primera es renacimiento a través del voto. Este Buda, en su etapa causal del sendero, formuló 24 grandes votos o 48 votos en forma expandida, y a través de las ilimitadas virtudes de su compasión y sabiduría, estableció la tierra de la felicidad máxima, Sukhavati. Declaró firmemente que, no importa quién sea, solo se necesita tener convicción en el poder de los votos de Amitabha, desear renacer en la tierra de la felicidad máxima y recitar el nombre del Buda Amitabha, ya sea durante un día, 2 días o apenas 10 veces, con sinceridad y respeto y la mente unificada sin distraerse. Uno será bendecido por el poder del Buda Amitabha y después de la muerte renacerá en la tierra de la felicidad máxima. ¿Okay? Entonces, eso es la primera característica. Y ahí, aquí hace mención de los 24 grandes votos o 48 en la forma expandida. El sutra del Buda de infinita luz, ¿okay? que es el gran sutra de Amitabha, ahí hace la listada de 48 votos. ¿Okay? 48 votos no es del Buda Amitabha, sino del Buda cuando era Bodhisattva y su nombre era diferente. Era Bodhisattva Dharmakara. Dharmakara. ¿Okay? Que significa depósito de Dharma, en la traducción. ¿Okay? El Bodhisattva Dharmakara. Eso era el nombre del Buda Amitabha antes de llegar a Buddhidad. Okay. Y hizo 48 votos, okay, en su etapa causal de Bodhisattva. Y les leo unas. El primero era, si cuando alcance la budeidad hubiera en mi tierra un infierno, un reino de espíritus hambrientos o un reino de animales, que no logre la iluminación perfecta. Y la forma que el voto está hecho, es decir, si no alcanzo eso, no llego no entro en la budidad, no alcanzaré la budidad. Es decir, como que alcanzó, entonces logró eso. ¿Okay? Que en su tierra no haya infierno, espíritu hambriento o fantasma hambriento o reino de animal. ¿Okay? Es decir, todos seres de esta tierra pura. Segundo, los humanos y los devas, seres celestiales en mi tierra, después de la muerte, no caerán nuevamente en los 3 reinos malvados. ¿Okay? Es decir, uno que renace en la tierra pura de Amitabha, que en Sukhavati, nunca caerá nuevamente en los 3 destinos malvados. Tercero, los humanos y los devas en mi tierra, todos tendrán el color del oro puro, es decir, un cuerpo resplandente, irradiando color de oro. 4. Los humanos y los devas en mi tierra, todos tendrán una sola apariencia.
no tendrá ni una apariencia diferente en la belleza y ni género. Es, todos tendrán la misma apariencia. 5. Los humanos y los devas en mi tierra, a todos recordarán sus vidas anteriores, ¿ok? Saber cada evento que ha ocurrido en los 100,000 kalpas, nayuktas de kalpas que han pasado y pueden saber todo lo que han vivido en vidas anteriores y para que tengan como conciencia de causa y efecto. Ok. Entonces aquí, la idea de hoy no era citar los 48 todos. Yo tengo decidido, voy a hacer la traducción de nuevo y exponer una versión nuestra. ¿Ok? Y lo programaré para más adelante explicar cada voto. ¿Ok? Pero es darle una idea y también aquí indicar unos que se llama votos más importantes de los 48. ¿Ok? Aquí en el voto número 11 dice, cuando yo obtenga la budidad, los humanos y los devas en mi tierra vivirán en un estado de seguridad definitiva y van a poder ah, estar, como hacer, estar en el sendero de la purificación. ¿Okay? Y el 18, voto 18 dice, si cuando obtenga la budidad, los seres sintientes en las tierras de las 10 direcciones que sincera y felizmente confían en mí, aspiren a renacer en mi tierra y me llaman por mi nombre incluso 10 veces, van a poder renacer ahí. ¿Ok? Es decir, al convocar el nombre del Buda Amitabha, uno podrá renacer en su tierra pura. Es uno de los votos, es el número 18, voto 18. ¿Ok? Y voto 19 y 20 también son características de los 48 votos. Esos 48 votos del Buda, del Bodhisattva Dharmakara, y cuando llegó a Budidad, entonces creó un mundo de tierra pura. Ahora, ¿cómo es eso? ¿Cómo entendemos eso? Imagínense un ser espiritual, un practicante, y tal como nosotros, y ya hace miles, millones de kalpas con el voto de crear un mundo, con todo lo que practica de generosidad, de disciplina, de paciencia, diligencia, concentración y sabiduría, transfiere todos los méritos para crear un mundo donde los practicantes puedan ir y hacer una práctica en continuación. Es decir, no tener miedo de decaer en reinos malvados. ¿Ok? Eso fue la visión del Bodhisattva Dharmakara y lo logró cuando alcanzó budidad como Buda Amitabha. Y Amitabha o Amitayus, ¿ok? Significa infinita luz. ¿Ok? Entonces, crear un mundo así, ¿por qué es necesario? Porque en el sendero de Bodhisattva, lo que nos da más miedo es cuando nosotros
no tenemos confianza en nuestra práctica y tenemos miedo de caer en destinos malvados porque debido a falta de práctica. ¿Ok? Entonces, ah, ah, seguramente tener un lugar donde uno puede definitivamente hacer una práctica que no va a decaer y para poder volver a reino humano eventualmente con el diploma de no retroceso, ¿ok? Ahí es como decimos que la iluminación completa, perfecta, es garantizada, ¿ok? Bueno, entonces ahí, leyendo la mente de usted, digo, wow, pero esto es un bono, es totalmente, esto es increíble, pero es posible. ¿Y qué pasa con el sendero de Bodhisattva en reino humano? ¿No es lo que usted nos indicó que el Buda Shakyamuni es el camino que él tomó? Sí, sí, entiendo, pequeños saltamontes. No estén inquietos. Les explico ahora. Ah, como que todo está muteado, yo voy a imaginar que hay ¡guau! Mucha risa, mucha sonrisa y todo eso. Y, entonces, ¿cuál es la diferencia? Es, es como casi usted no está diciendo que Amitabha creó un lugar que se puede ir ahí fácilmente y ya todo es fácil. Fácil, bueno, ¿cómo se llama? Inversión y retorno. Retorno y riesgo. No sé cuál es la frase, pero les explico. Lo que uno deposita o invierte en su práctica, el riesgo, invertir menos, riesgo es menor. Invertir más, riesgo es mayor. ¿Ok? Entonces, ¿qué estoy comparando? Estoy comparando la práctica en reino humano con la práctica si uno ya ha renacido en tierra pura. En Sutra relacionado con el Buda Amitabha dicen, hay tres mayores más importantes y indican así. Un día practicado en reino humano, que es dificilísimo aquí, un día, imagínense, ir un día no vamos a decir desde que despiertes, en tu sueño, ni un pensamiento de maldad, ni un pensamiento negativo, y desde hora midnight, ¿ok? A las 12 de la madrugada y hasta las 12 de la noche, 24 horas, un día practicado con toda pureza, ¿ok? En reino humano es equivalente a los méritos generados en tierra pura 100 años. 100 años en tierra pura. Es decir, el retorno es más grande ¿dónde? Aquí. Pero el riesgo es más alto ¿dónde? Aquí. Por eso el Buda Amitabha practicó con ese fin de para los que piensan que, wow, soy un desastre con meditación, no me engancho bien con mantra, tengo más o menos convicción en triple joya, me enojo fácilmente, no puedo resistir chocolate y amo a mi familia tanto, estoy tan desapegado a ellos. ¿Qué posibilidad tengo de llegar a nirvana aquí? Y entonces el Buda Amitabha es como como una propaganda, publicidad en Facebook.
y sale y está al lado. Ting, 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 ting. Sukhavati, 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 Sukhavati. Entonces, yo personalmente, ¿por qué ahora estoy hablando por primera vez? Y Marga y Andrea pueden ser testigos de eso. ¿Eso es la primera vez o no que estoy realmente hablando de Sukhavati? ¿Sí o no? Sí, hagan bien grande su gesto con la sí. La primera vez. ¿Por qué? Porque yo quería asegurar que ustedes tengan la base, fundamento de Dharma común a 5 vehículos, como el Dharma común al reino humano y celestial. Y después entender el contexto de Dharma de la liberación. Y para poder entender gran vehículo y en particular también entender ahora del sendero fácil. El sendero fácil es fácil y es re difícil. Y el sendero difícil es difícil, pero fácil. Depende de cómo cada uno se aplica a su mente y cómo uno se considera de qué disposición es. Entonces yo, como monje budista de Mahayana, no estoy diciendo este es la única técnica y que las otras técnicas no funcionan, o tampoco estoy diciendo las otras técnicas son mejores. No, cada uno va a decidir por sí mismo. ¿Ok? ¿Qué técnica quiere utilizar? Pero la técnica, el sendero fácil, fue enseñado por el Buda. ¿Ok? Bueno, entonces así ya está. Entonces, abren sus micrófonos, nos vamos a saludar y hasta que se cierre. Ok. Ok, entonces voy a llamar sus nombres. Ok, Namo Marga, Namo Sandra, Namo Lee, Namo Rosa, son Budas del futuro. Namo Leonardo, Namo Javier, Namo María Teresa, Namo Carlos, Namo Andrea, Namo Silvia, Namo Luz, Namo Lorelei, Namo Lenovo. ¿Tiene un Lenovo ahí?